Bueno, pues seguimos adelante, prácticamente la 1 de la tarde y 5 minutitos, y ya tenemos con nosotros a nuestros siguientes invitados de hoy. También en este caso estamos hablando, o vamos a hablar de tema musical, de música, un estilo completamente distinto del anterior. Bueno, lo anterior que estuvimos comentando tenía su música, pero también era teatro. En esta ocasión se trata de ópera y zarzuela. Y están con nosotros, por un lado, Ana Troncoso, bienvenida. Muchísimas Buenas tardes. gracias, Pepe. Y también tenemos con nosotros a Jesús Velázquez. Buenas tardes. En este caso ella es soprano, él es tenor. Y nos estaba comentando Ana que es su alumno aventajado, por así decirlo, ¿no? Exacto. Se podría denominar así. Sí, sí, sí. Sanluqueño también, en este Sanluqueño. caso, ¿verdad? Y en fin, son las dos personas que junto al pianista, en este caso que va a ser concretamente Nacho Ojeda, van a poner en marcha una obra definitiva que va a tener lugar pues el día 3 de agosto, que concretamente coincide con el domingo, en los Jardines del Palacio, o sea, un lugar precioso, un lugar magnífico para desarrollar una actividad de este tipo a partir de las 9 de la noche, ¿verdad? Ahí tenemos el cartel, por cierto, ópera y zarzuela y a piano como acompañamiento musical, ¿verdad? Exacto. Y bueno, ¿cómo surge la idea de todo esto, Ana? Cuéntanos un poquito. Pues mira, te voy a decir la verdad verdadera, y es que nosotros tenemos un concierto en Calella de Palafrugell, en Girona, el día 13 de agosto. Ajá. Y entonces, pues para ofrecerlo, nos parecía buena idea ofrecerlo también aquí en Sanlúcar de Barrameda, ese mismo concierto que vamos a hacer en Girona. Lo mismo. Exactamente el mismo concierto, hacerlo aquí para nuestros vecinos de Sanlúcar. Y cuando se hace un concierto de ese tipo, ¿cómo se prepara esto? Ana, ¿qué es lo que se hace? ¿Cómo se mete una pieza o no? ¿O cómo se hace un poco pensando en el público que va a asistir al concierto como tal? ¿O eso depende de otro tipo de cuestiones? A ver, esto es como, no sé, como hacer un telar, ¿no? Claro, es que meter ópera y zarzuela... Sí, y luego hay que pensar en muchos factores. Obviamente hay que pensar en el público, hay que pensar que al público hay que emocionarlo, ¿no? Claro. Tenemos que emocionar al público, el público tiene que disfrutar, pero también tenemos que pensar en nosotros, en las voces, en que sea una cosa dinámica, que intercalemos un dúo con una pieza de solista mía o de Jesús, que sea una cosa dinámica, que no sea una cosa plana, ¿no? Y luego, pues, que esté ordenado, ¿no? Que primero, en la primera parte del programa hacemos ópera y en la segunda parte hacemos zarzuela. O sea que se puede reunir un poco a los dos públicos, porque el público de zarzuela no tiene por qué ser el mismo que el público de la ópera, pero sí que es verdad que es una manera también de que un público a lo mejor que sea aficionado a uno de estos géneros, pues en este caso empieza a compartir un poco el otro y se vaya de alguna forma metiendo, ¿no? Exacto, sí, porque sí. esto es como la música clásica y como todo, en definitiva. El Pues oído sí. hay que ir educándolo poquito a poco, ¿no? Imagino, ¿no? Sí, terminamos con zarzuela, que bueno, la zarzuela es lo que todo el mundo, porque es más cercano a nosotros, ¿no? Es más nuestra cultura, y terminamos con zarzuela porque creo que eso le gusta a la mayoría de la gente, ¿no? Claro. Porque lo entiende mejor, porque está en su idioma, en fin. Efectivamente. Jesús, ¿y qué tal? Porque tú eres el alumno, como comentábamos, de Ana, pero ya has tenido, digamos, una serie de interpretaciones magníficas, sí, ¿no? Según tengo entendido, en determinados lugares ya de mucha altura, ¿no? Con Ana llevo ya 2 años y medio y desde prácticamente el principio vengo haciendo varias óperas con ellos, con Staff Opera Club, donde Ana es una parte importante de la agrupación. Aquí en Sanlúcar sí que hemos hecho varias óperas. Empezamos con La Traviata y luego en Sevilla hemos repetido también La Traviata, hemos hecho un par de veces Madame Butterfly, la hicimos aquí también en Sanlúcar, llegamos a hacerla. Butterfly, Sí, creo que sí, ¿no? Sí, pero él no estaba. Él no estaba, fue en Sevilla, y este año hemos ido a Ceuta. Pero hablando de conciertos, el año pasado, en noviembre, realizamos un par de días de conciertos en el Alcázar de Sevilla, ¿sí? Únicamente ópera, en este caso. ¿Y cómo te dio, digamos, por iniciarte en esto de la ópera? Porque
Imagino que ya te verías tú con algunas facultades para ello, pero para aparte nada. te tiene que gustar. ¿No te veías facultades en ninguna? Para nada, para nada. Eso es más curioso. Para nada. Yo, es verdad que siempre me he dedicado siempre he estado en contacto con el mundo artístico. He hecho teatro, he estudiado danza contemporánea en el pasado y sí que me había subido a escenario. Cantar es algo que siempre me había apasionado, pero yo tengo ahora 32 años, en los 30 primeros años de mi vida yo pensaba que no podía cantar. De hecho, que era solamente la interpretación, ¿no? De hecho, con los amigos, pues siempre se metían conmigo y con mi hermano, que tengo un hermano gemelo, pues desafinábamos. ¿Qué me dices? ¿Sí? Sí, como lo oyes. Y eso le da esperanza por lo menos a aquellas personas, ¿verdad? Al final que todo les es trabajo. y que piensen que son negados para estas cosas, claro. Y entonces yo, después del COVID, decidí volver aquí a Sanlúcar, porque bueno, quise estudiar algo desde casa y tuve que volver aquí, porque yo vivía en Madrid, pero la vida se estaba volviendo un poco insostenible. Entonces, al volver aquí a Sanlúcar, yo decidí seguir en contacto con el mundo artístico. Y vi un anuncio de Staff Opera Club que estaba buscando gente que cantaba para el coro. Y yo dije, bueno, pues vamos a probar suerte, algo aprenderé. Es que me pongan al fondo y algo aprenderé y me enseñarán. Y a partir de ahí, pues, descubrimos que tenía buenas dotes. Además sí. de tenor, hay que tener una voz potente, vamos, que no es cualquiera, ¿no? La voz de tenor es la voz más difícil que hay. De hecho, en la ópera los que ganan más dinero son los tenores. Porque es una voz muy difícil, es una voz complicada. Hay pocos tenores buenos. Claro. Y esos son los reyes de la ópera, son los que más ganan, los que tienen los cachés más altos. Y en el caso de Jesús, bueno, fue un descubrimiento total, porque yo le hice la prueba y en la primera vocalización hay una nota, digamos, muy característica, que es el si bemol. Y esa nota la tiene que tener un tenor si quiere cantar ópera, porque en todas las grandes óperas el típico agudo que suelta el tenor y todo el mundo aplaude y todo el mundo, pues ese es el si bemol. Y si no tienes el si bemol, pues habrá que trabajar. Pero es que yo empecé a vocalizar con él y de sopetón me subió al si bemol y yo me quedé así, sin haber cantado jamás, porque él no cantaba nada. De hecho, le decían que se callara cuando cantaba, o sea. Y entonces, pues yo le dije, Jesús, tú tienes que cantar, tienes que estudiar, tú tienes que estudiar. Claro. Y entonces nos pusimos a trabajar inmediatamente y bueno, y seguimos trabajando, porque esto es una carrera de fondo, una carrera de fondo. Y la verdad es que yo animo a todo el público sanluqueño a que vengan a escuchar a Jesús, porque es una voz que merece la pena. A Jesús y a Ana, por favor. A mí ya es muy vista. Sabemos claro que Ana es una gran artista en ese sentido también, una profesional ya con muchísimos años de experiencia, aunque ya es joven todavía. Sin lugar a dudas. Bueno, pues en definitiva, ¿y os cogéis bien en ese sentido las voces de uno con el otro? Imagino que sí, ¿no? Sí. Pues eso es importante, de que haya una especie de armonía entre las voces de los integrantes, por ejemplo, de un concierto de este tipo. Sí, de hecho, en el teatro, en la ópera, cuando la dirección artística del teatro elige los cast para las óperas, miran muy bien cómo emparejar, en el sentido quién va a ser la soprano y quién va a ser el tenor, porque sí es importante que esté bien balanceado. Claro. En nuestro caso, a ver, es que Jesús, ya lo escucharéis, pero es que Jesús tiene una voz muy grande. Yo siempre digo, es que Jesús tiene una voz XXL, talla XXL. Qué barbaridad. Y entonces, claro, a ver, su pareja de canto tiene que ser... A mí, yo es que soy su maestra, ¿no? Uy, que le he dado a esto. Yo es que soy su maestra y entonces, claro, yo lo que quiero es empujarle para que siga cantando. Exacto. Pero su pareja de canto va a tener que ser una persona con una voz importante. Claro, claro. Es que, claro, me estoy acordando un poco de algunas óperas, por ejemplo, donde vemos a personajes que confluyen en la obra, que en cuanto a su aspecto, en cuanto a sus edades, varían bastante, a lo mejor, y a lo mejor incluso dentro de esa interpretación forman incluso pareja, ¿no? Me refiero, y claro, lo que se mira sobre todo son las voces, más que
cualquier otra cosa, ¿no? Sí, más que el aspecto... A ver, hoy en día tú sabes que lo que pasa con el aspecto físico que está muy demandado, ¿no? Pero en realidad lo que en la ópera, por ahora en la ópera la voz es lo que porque date cuenta que nosotros cantamos sin micrófono, aunque en el palacio va a ser diferente porque estamos al aire libre, pero la ópera es un espectáculo que está hecho para ser representado en un sitio cerrado, de grandes dimensiones. Pensemos, Teatro Real, Teatro del Liceu de Barcelona, Teatro Real de Madrid, son teatros enormes, son grandes salas y nosotros no llevamos micrófono. Entonces, eso te quería preguntar también. Sí. Ana, el tema de lo que es un poco la acústica de ese tipo de locales. Estamos hablando aquí de un sitio, como tú bien dices, al exterior, al aire libre, que por lo tanto necesita un micrófono por fuerza. Totalmente. Pero muchas veces cuando pensamos en las representaciones de ópera, en esos teatros tan inmensos, tan grandes, y piensa uno que ahí no existe, digamos, un micrófono ni nada por el estilo. Exacto. Todo el mundo cree que hay algún tipo de amplificación del sonido, a lo mejor un poco escondido, y no es así, ¿no? No es así, no es así. Nosotros nos formamos precisamente para hacer esto. La técnica vocal lo que hace es que con tu cuerpo es el amplificador de tu voz. De tu voz. Exacto. O sea que ahí hay mucho de técnica, no solamente de facultad, sino también hay que aprender... Sí. Mucha técnica. La verdad es que es curioso. Tú ya lo vas conociendo, ¿no, Jesús? Poco a poco, porque hay mucho que conocer. Claro. Hay mucho que conocer. El cuerpo se implica enteramente, entonces hay que controlarlo todo de manera involuntaria. Y hay que hacer mucho esfuerzo, porque para poder, digamos, tener esa voz así, o es una cosa que sale de forma natural, o hay que ejercitarlo mucho, como si esto fuera un músculo, como el que hace deporte, por ejemplo, y va consiguiendo cada vez una marca un poquito mayor. Sí. Es verdad que hay gente que lo tiene de natura. Sí, bueno, fácil. Es que depende, porque verás, no es lo mismo conducir un Ferrari, ¿verdad?, que conducir un 600. No es lo mismo. No es lo mismo conducir un Fórmula 1, que uno tiene que prepararse físicamente para conducir un Fórmula 1 que para conducir un SEAT, ¿no? Claro. No es lo mismo. Y en este caso pasa exactamente lo mismo. Hay voces que son más dúctiles, voces que son más flexibles, que tienen cierta facilidad porque tienen un tamaño más pequeño, son más manejables. Y hay voces que son más grandes y que necesitan una preparación mayor para llegar a controlar esa voz. Y vamos, que no todos somos... en la voz no todo es igual. En voces hay muchísimas, todas diferentes, y cada una necesita un tratamiento distinto. Hay voces como en el caso de Jesús, precisamente es que Jesús, ya te digo, tiene una voz XXL y entonces necesita mucho entreno. Mucho. Y el pianista que me contáis de él, no lo tenemos aquí, que es Nacho, en este caso, me gustaría también que pudiéramos hablarle a nuestros amigos telespectadores de este artista también, que va a ser el que os va a acompañar, digamos, al piano. ¿Quién es Nacho? Nacho es un pianista sevillano. Él acaba de regresar de Nueva York, donde ha estado varios años, creo recordar que 4 años allí, trabajando como pianista en producciones de teatro musical. Él es especialista en música contemporánea, pero su último trabajo ha sido como pianista acompañante, creo recordar, en el Conservatorio de Málaga. Y es un pianista súper experimentado, maravilloso. A mí me encanta Nacho. Ya hemos trabajado con él. Sí. Un par de veces. Con él hemos hecho La Tabernera del Puerto, la zarzuela La Tabernera del Puerto en Sevilla, que la dirigió, no encontrábamos pianista. In extremis, una semana antes con todas las entradas vendidas y no teníamos pianista, una semana antes dimos con él. Fue Chatón el que dio con él y en una semana se preparó todo y pudimos hacer la zarzuela en Sevilla con entradas agotadas, o sea, in extremis. O sea que es un máquina total. Es un máquina. Y hemos hecho además la Butterfly, Madame Butterfly, la hemos hecho en Ceuta y pilló la fecha que él venía de Nueva York 3 días antes. Una ópera que dura 2 horas.
pues con él tuvimos 2 ensayos y la función. O sea, que normalmente con un pianista, para una ópera hay que ensayar muchísimo tiempo, muchísimos días, porque es mucha música, ¿sabes? Claro, claro. Pero en 2 días, pues, llegó, ensayamos y lo hizo estupendamente. O sea, eso no lo hace cualquiera. No lo hace cualquiera. Yo creo que no. Oye, ¿y cómo repartís en este caso, en este concierto que vais a dar, el tema de lo que es la zarzuela y la ópera? Vais a hacer primero la ópera, me decíais, después la zarzuela, pero más o menos tenéis un poco la idea ya de... Bueno, tenéis que tenerla por fuerza, porque si no esto sería un desastre, ¿no? Pero ¿cómo habéis repartido un poco las cosas, qué piezas son las que vais a tocar de cada uno de ellos? Pues el programa consiste en esa primera parte. Empezamos con ópera, comenzamos con un dúo que ya hemos cantado justo en el Alcázar, de Donizetti. Luego continuamos con un área tuya, ¿puede ser? Luego continuamos con la Mamma Morta, que es un área de la ópera Andrea Chenier de Giordano, Umberto Giordano, que es un compositor ya casi del siglo XX. Es una ópera verista. ¿Qué significa eso? Verista significa que, en contraposición con el belcantismo, que es el belcantismo lo que busca es la belleza y que el cantante se luzca muchísimo, ¿no? Ajá. Sin embargo, el verismo lo que busca es plasmar los sentimientos humanos, ¿no? El drama o ¿sabes? El verismo, o sea, la verdad de la condición humana, por ejemplo, ¿no? Es lo que busca. Y entonces en el canto, pues, ¿cómo influye eso en el canto? Pues que en el belcantismo, ¿qué es lo que busca uno? Pues cantar súper bien y todo muy bonito, y en el verismo lo que busca uno es la efusividad, ¿no? de los sentimientos. Claro, claro, es como, digamos, más dramático, por así decirlo, ¿no? Sí, claro. Más dramático. Eso lo cantaría yo. Luego cantaría Jesús, Amor Tibieta, que es también de Giordano. También de Giordano. Luego cantaría yo un aria de Puccini, de Tosca, que se llama Visidarte, es una aria bastante conocida. Y ya luego terminaríamos con el dúo de Tosca. Eso es. Que serían los dos juntos. Exacto. Y ya terminaría la primera parte. La primera parte. Y empezaría después el tema de la zarzuela. Exacto, la zarzuela. Y en la zarzuela, ¿cuáles son las piezas que habéis cogido o habéis elegido? ¿Con cuál comenzábamos? ¿Por qué de mis ojos los tuyos retiras? ¿Por qué de la revoltosa? Eso es. De la que es una... Que es un dúo. Es un dúo súper conocido, súper conocido. Luego vendría una romanza mía, que es de Las hijas de Cebedeo, de Umberto Chapí, no sé si es Humberto, no me acuerdo de su nombre, Chapí, que se llama Al pensar en el dueño de mis amores. Ajá. Yo he intentado elegir, digamos, temática andaluza, ¿no? Una temática andaluza de la zarzuela. Luego vendría la romanza de Jesús. La Roca Fría del Calvario, de la ópera La Dolorosa. ¿La ópera o la zarzuela? Es una zarzuela. Zarzuela. Zarzuela de La Dolorosa. Es una romanza de esas que te pone los pelos de punta y que la gente hace ¡ah! Y a nadie la canta. Que no vea la borda, ¿no? Sí. Se intenta. Luego cantaré yo Las Sierras de Granada, que es de la Tempranica. Y ya para terminar... El Gato Montés. El Gato Montés. Torero quiero ser. Claro. Torero quiero ser. Eso es súper conocido, vamos. Claro, es súper conocido. O sea que el programa va a ser una maravilla, vamos, que esto le va a gustar a todo el mundo de Isla Marinera. Esperemos que sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí, que a la gente le va a gustar, vamos, lo hemos hecho pensando mucho en el público, sí. Pues nada, queríamos terminar, digamos, con un poquito de vosotros cantando, pero me parece a mí que no sé si Jesús no ha dado tiempo de mandárselo a nuestro compañero que nos iba a recoger un poco el enlace para poderlo tener. Pero bueno, lo que haremos será que a ver si grabamos un poquito de lo que hagáis vosotros
digamos, en esa representación y lo traeremos aquí al programa, Fantástico. aunque sea Estupendo. unas pinceladitas. Genial. Muy bien. Pues nada, os agradecemos muchísimo que hayáis estado aquí con nosotros este ratito y os deseamos muchísima suerte. Lo que no hemos hablado exactamente es de, que eso también me gustaría que lo pudiéramos comentar, dónde se pueden comprar anticipadamente las entradas, ¿verdad? Sí, se Porque- perdón. Sí. Se pueden comprar en Librería Forum, Ajá. al lado de la calle Ancha, la librería que todo el mundo conoce, y en la propia bodega La Gitana. Ajá, porque la gitana también de alguna forma colabora, digamos, con vosotros, ¿no? Efectivamente, Organiza. sí. la Organiza, gitana. ellos son los que organizan Exacto. el acto como tal. Sí. Perfecto. Y además las entradas también a un precio muy módico, una cosa casi simbólica, teniendo en cuenta lo que vamos a ver allí, ¿verdad? Claro que sí. Que era exactamente 16 euros. 16 euros. Exacto. Perfecto. En fin, pues nada, Ana y Jesús, muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a y buena vosotros. suerte. Muchísimas gracias. Gracias. Venga, pues nada.